Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema de los básicos. Acuérdense que la semana pasada vimos lista calidad y ahora vamos a empezar viendo perfilamiento de clientes. No se preocupen, el curso dura solo 10 diapositivas, así que esto es, aunque es lo más importante, porque a ver, la clase pasada vimos cómo conseguir clientes. Hay muchas maneras de conseguir clientes y entonces ya tenemos a los clientes. ¿Qué pasa si tenemos a los clientes, pero ahora no sabemos hacer las preguntas adecuadas para poder llevar ese cliente a una venta? Entonces, el proceso de ventas es simplemente un embudo que va de primero tener los clientes y después poder perfilar a los clientes. Entonces, el curso de perfilamiento de clientes lo estamos haciendo enfocado específicamente al mercado de Cancún. ¿De qué trata el curso? Bueno, en este curso vamos a aprender a identificar cada tipo de comprador y poder vender mejor de acuerdo al mercado. Entonces, de ahí, ¿por qué perfilamos los clientes? El secreto del inmobiliario es conocer a fondo lo que tenemos enfrente. Aquí tenemos que tener una oferta precisa para presentar la propiedad correcta al cliente, tener cierres más rápidos. Si tenemos un perfil claro del cliente, vamos a tener mejores tiempos de negociación y clientes satisfechos. Esto es lo más importante. Entender sus necesidades genera confianza y relaciones a largo plazo. A todos nosotros nos han llegado clientes que llegan por una propiedad y nosotros nos emocionamos porque acaba de llegar un cliente por el departamento de Jardines del Sur y estamos todos emocionados por ese cliente, pero resulta que cuando platicas con el cliente necesita algo en la zona centro. Entonces, si nosotros entendemos sus necesidades, no le vamos a meter a fuerza a un departamento que no le funciona. Tenemos que ser empáticos con el cliente y entender muchas cosas, desde si tiene coche o no tiene coche. Cuando una persona no tiene coche y quiere en el centro, no lo puedo mandar a un lugar donde ni siquiera hay transporte cuando nosotros somos los que conocemos el mercado. Entonces, prácticamente necesitamos saber cosas como cuáles son sus motivaciones, sus presupuestos y lo que esperan específicamente. El mercado de Cancún, pues es un universo de oportunidades. ¿Quiénes compran en Cancún? Tenemos compradores nacionales, compradores internacionales y además tenemos rentas vacacionales, propiedades de lujo, desarrollo sostenible. Es decir, nosotros en todo lo que es bienes raíces manejamos desde interés social, remates bancarios, casas de recuperación, casas de renta, propiedades vacacionales. Entonces necesitamos entender primero el tipo de cliente que nos está llegando para poderle ofrecer lo que necesita. Aquí es lo que les platicaba un poco, ¿no? Tenemos que identificar el cliente ideal. Si tenemos un cliente inversionista, tenemos que ser financieros y si no lo somos, tenemos que acercarnos con alguien del equipo, decir, oye, me llegó, o sea, oye, a Anaís le llegó un cliente, pero platicando con el cliente se da cuenta que el cliente es inversionista, que le va a pedir números, que le va a pedir ROI, que le va a pedir rentabilidad, que le va a pedir plusvalía. Y si tú no estás listo para ni siquiera entender qué es el ROI, que digo, después hablemos un curso específicamente de cómo sacar el ROI, cómo saber cuánto le ofrecemos de plusvalía a cada cliente, pero acuérdense que somos un equipo y en el equipo tenemos la ventaja de ya perfilando al cliente, vamos a tener alguien que nos ayude a decir, oye, Anaís, yo me hago cargo de este cliente porque tu cliente es inversionista y yo soy experto en inversiones, o tu cliente es un cliente de crédito Infonavit y hay alguien que es experto en el Infonavit. Entonces, esto es importante porque el inversionista, si tu cliente es inversionista, sí o sí te va a pedir rentabilidad, ROI, plusvalía. Él no le importa lo que le estás vendiendo, él ve números, él no está viendo la casa, él está viendo números. El comprador vacacional, él lo que le importa es, no, este no está viendo números. Este es, por ejemplo, como el departamento de la Amada. Alguien que quiera venir, disfrutar del departamento, que el tiempo que esté aquí lo pueda disfrutar, sepa que tiene su departamento en Cancún, pero no le importa tanto el número, a él le importa que cuando venga aquí se sienta bien y si el resto del tiempo lo puede. Hay dos tipos de clientes, gente que cuando no lo vive lo quiere rentar y hay muchos clientes que, aunque ustedes no lo crean, les gusta que sus departamentos permanezcan cerrados, que nadie más utilice sus sábanas, que nadie más utilice sus herodes. Su prioridad es tener un lugar aquí para poder disfrutar y no están viendo el dinero, ellos simplemente están viendo por su comodidad y tenemos que saber identificar a este cliente. A este cliente no le tenemos que hablar de números, a este cliente le tenemos que vender amenidades, a este cliente le tenemos que ofrecer lo que él necesita en cuestión, los desarrollos que tengan mayor número de amenidades o las amenidades que él quiera, ¿no? Si es un cliente al que le importa el pádel, le importa el tenis, pues necesita tener canchas de pádel y canchas de tenis en su desarrollo, pero tenemos que aprender a identificar cuáles, como digamos, a todo esto se le llama buyer persona. Tenemos el residente permanente. Estos son los clientes cancunenses o gente que ya movieron de la ciudad. Nos llega mucha gente que lo están moviendo de trabajo, que lo están moviendo. El típico cliente que aperturaron un Chedraui y entonces necesita venir porque es el nuevo gerente. Va llegando a Cancún, él no conoce, él confía en nosotros como asesor, pero va a ser toda una vida. Y esa persona trae esposa, trae hijos, tiene necesidades específicas de dónde está la escuela, de dónde está la preparatoria, de dónde está el kinder. De hecho, este tipo de cliente, que es el residente permanente,
nos va a preguntar cosas, inclusive a mí me ha tocado que yo no tengo hijos y es súper complicado cuando llegan clientes y te preguntan por las colegiaturas, ¿no? O sea, que te dice, oye, ¿cuánto cuesta la colegiatura? O sea, dime las colegiaturas de 10,000, las de 20,000, y yo así de, hoy no sé, y a veces esos tipos de cosas como asesores, hasta eso nos tenemos que aprender a darnos un clavado en los colegios y saber más o menos el presupuesto de colegiaturas que paga y el nivel académico al que vienen acostumbrados. ¿Por qué? Porque esta persona va a necesitar tanto tener una buena calidad de vida como tener una casa que se adecue a su presupuesto y a las distancias de su trabajo. O sea, este cliente es el que va a llegar para vivir o el cancunense mismo que se va a mudar a otra casa y él ya conoce el mercado. O sea, es un residente permanente llegando o alguien que ya está aquí. Después tenemos a las personas que desarrollan. Estos son los que están interesados en terrenos y nos van a pedir permisos para, van a después ponerse a construir. Entonces, prácticamente digo, hay más perfiles, pero nada más estas 4 cosas, hablando de un comprador, tenemos que aprender a identificar desde que llega el cliente si estamos tratando con un inversionista, con un comprador vacacional, con alguien que va a vivir o con alguien que va a construir. Ahí ya tenemos como 4 cosas que identificar desde que nos llega un cliente. Después viene, bueno, recopilar la información es clave. Acuérdense que en este modelo del negocio de la empresa que tenemos, estamos como a prueba de que cualquier persona puede empezar a vender desde el día 1. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de GMB está diseñado para que el asesor que perfile pueda atender las necesidades del cliente y otra persona se encargue de buscarlo. ¿Qué significa? Si ustedes le dan información, acuérdense que estamos llenando un CRM, entonces si tú nos das la información adecuada del cliente, a lo mejor tú en ese momento no encuentras la casa adecuada, pero hace rato Lalo nos comentaba, ¿no? Oye, tengo un cliente que ya vimos una casa de 2,5 millones, pero resulta que no tiene 2,5, tiene 2, y si en su mente no se le vienen ahorita 5 casas de 2 millones, lo que no se le ocurre a él, se le ocurre al compañero, pero el chiste es encontrar las casas adecuadas para ese cliente y que el cliente no se pierda. Entonces, todo eso va de recopilar la información. Eso es así, súper, súper, súper clave. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, obtener datos valiosos sin ser intrusivo. Es aprender a escuchar más de lo que hablas, pero sin parecer policía. ¿Por qué digo sin parecer policía? Eso es lo que se refiere a sin ser intrusivo. Muchas veces, si no tenemos la información, no podemos encontrar la casa. Pero si empezamos a preguntar como, ¿y cuánto? O sea, que tú traes una lista impresa y que el cliente sienta que le estás preguntando como policía cada una de las cosas, no va a funcionar. Tú necesitas, la más fácil sería poder llevar al cliente a una primera cita, porque en la cita, en la plática, va a ser mucho más fácil sacar esto. Esto es lo de observación activa. Las preguntas esenciales para sacar primero una sola cita, la primera cita, sería, las preguntas esenciales es, ¿cuál es el presupuesto disponible? ¿Para qué usará la propiedad? ¿Qué amenidades son indispensables? ¿Y cuál es su plazo de compra? Esto es súper importante. Casi ningún asesor pregunta cuál es su plazo de compra. Y la mayoría de los asesores nos llega un cliente de 3 millones y enseguida ya nos estamos frotando la mano por la comisión y ni siquiera se nos ocurrió preguntarle cuándo planea comprar. Y cuando haces una pregunta tan sencilla como decirle, señor, ¿cuándo está planeando comprar? Y te contesta, pienso viajar en enero del 27, en ese segundo te das cuenta que tú ya estabas mandándole todas las opciones de 3 millones cuando el cliente ni siquiera está aquí y ni siquiera pensaba comprar este año. O cuando hay gente que te dice, apenas voy a vender mi casa en Querétaro y cuando la venda estoy queriendo ver que me compro en Cancún. O sea, hay muchos tipos de clientes, pero si no hacemos esta pregunta de cuándo planea comprar, no vamos a estar atentos. Cuando un cliente nos diga, planeo comprar después de 6 meses, entonces lo que tenemos que hacer es no dejarlo de atender, pero si es de más de 6 meses, ser muy claros y decirle, mira, te puedo dar más o menos ahorita lo que hay en 3 millones. Te puedo mandar 3 opciones para que te des una idea dentro de lo que me estás pidiendo, ya sea que te haya pedido un terreno, una casa, un departamento, pero no te garantizo que va a existir después de 6 meses, porque los precios en Cancún son muy dinámicos, porque si la plusvalía sube un 12% al año, más o menos en 6 meses ya subió un 6% lo que yo te haya pasado, entonces me voy a ir a otros precios. Yo te propongo irte mandando opciones muy lento cada mes, y en el mes 6, cuando ya estés listo para llegar, te armamos un recorrido que se adecua a tus necesidades. No pierdes al cliente, pero ni pierdes tampoco tu tiempo. Ayer fuimos a una presentación donde ya nos mandaban desarrollos que tienen una plusvalía sostenida, donde el desarrollador dice, Cancún da un 12%, pero yo tengo números donde hay desarrollos que han dado el 20, que han dado el 25, y esas cosas solo las pueden hacer con cosas que ya pasaron en el pasado, es decir, un desarrollo que empezó en un precio, que terminó en otro, y que el desarrollador dice, mira, con mis números, mis desarrollos están dando el 25% anual. Ese es un súper retorno, pero tienes que tener los datos fríos para poder saber, y el cliente tiene que entender cuando nos referimos a que suben los precios, pues que sí suben. Ahora, la observación activa, eso es lo que le decía, ya sacaste tu primera cita, pero en tu primera cita a lo mejor no le hiciste todas las preguntas, todo el discovery.
Si tú aprendes a entender el lenguaje corporal, o sea, todo el cliente en sí, ¿qué va a pasar? Muchas veces estamos en la cita y creemos que les está encantando, pero la cara del cliente te dice otra cosa. El cliente te puede decir, sí, sí me gustó, pero su cara no está sonriendo, su esposa no está feliz. Entonces tienes que aprender a entender que a veces los clientes no te lo van a decir, a la gente le da pena decirle no me gusta, a la gente le da pena decir gracias por tu tiempo, está horrible tu casa, a la gente le cuesta trabajo ser sincero. Entonces nosotros tenemos que observar, o sea, hacer las preguntas adecuadas para entender y estando ahí tener como la confianza o como la manera de poderle decir al cliente, oye, necesito, o sea, que el cliente entienda que tú lo único que quieres hacer es ayudarlo. Así como cuando tú vas a un doctor, tu médico de cabecera es tu médico de cabecera porque confías en él, el cliente tiene que entender que si eres su asesor de cabecera es porque ese día llegaste a su vida para entender qué necesitaba. Y yo les invito a que si ya llegaron a una primera cita, en ese mismo día yo a veces, si tengo la casa directa es más fácil, prendo el clima, me siento en la mesa del comedor y les digo, bueno, ya vimos 3 casas, necesito que nos sentemos y que me regalen 5 minutos, porque quiero que me digan, si de lo que vimos algo les gustó, no, si nada les gustó, olvidemos este recorrido, borrémoslo de la mente y díganme qué fue lo que sí, lo que no, o lo que realmente están buscando. Y en esa búsqueda, las preguntas importantes, les digo aparte de saber cuándo ya qué va a comprar, si ya estamos en si ya estamos en citas es porque eventualmente el cliente va a comprar en los siguientes 3 meses, pero en la cita tenemos que descubrir, cuando digo todas las preguntas, no son nada más lo típico de presupuesto, forma de compra, ojo, es súper importante preguntar cómo compra, porque a veces nos llevamos chascos que el cliente trae Infonavit y le enseña una casa que no pasa con Infonavit, y entonces tienes un cliente súper ilusionado que difícilmente le vas a poder quitar de su cabeza la casa de la que se enamoró, pero no aplicaba. Y a todos nos ha pasado una experiencia así, donde el cliente dice, estoy listo, pasa la oferta. Tú estás emocionado como asesor porque encontraste el departamento de sus sueños, el cliente está emocionado porque ya encontró lo que le gustaba, y después tienes que decirle, ¿qué crees? Que no es que no aceptaron tu oferta, es que el crédito Infonavit no pasa. ¿Qué te dio un cliente? ¿Para qué me lo enseñaste? Pero la culpa no es ni del cliente ni tuya, es no haber preguntado las cosas adecuadas como si trae Fobiste. También hay clientes que no te lo van a decir y te dicen, enséñame casas. También tienes que aprender a valorar tu tiempo y decir, señor, no es que yo no le quiera enseñar las casas, es que si usted no me dice cómo compra, no todas las casas aplican para todos los créditos. Entonces, bueno, en general, esto que ponga que de fuentes adicionales depende cómo les llegue el cliente, pero hay clientes que les llegan por Facebook. Los clientes que les llegan por Facebook, pues no está de mal echarte como un clavadito en la cuenta del cliente para investigar un poco de su vida, porque al final eso te va a ayudar. Es decir, ya te llegó el cliente y después te das cuenta que es veterinario, porque te llegó por Marketplace el cliente, va a comprar una casa, y si te das cuenta que es veterinario, ¿qué va a ser más fácil que en la... Digo, no es que tienes que amar a los animales, pero es que en ese momento vas a llegar a la cita como con cosas más de, ay, o sea, como que comparto contigo el gusto por los animales, ¿no? O sea, cositas así que te ayuden a investigar sobre el cliente. Luego viene, analiza, segmenta a tus clientes. La primera parte del perfilamiento es recopilar datos, esa es la primera parte. La segunda parte es segmentar los clientes, porque lo que les decía, no todos los clientes van a ser compradores, pero no todos los clientes van a ser para Lalo, no todos los clientes van a ser para Dinora. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor Dinora está viendo solamente reventas y Rocío está viendo solamente vender desarrollos, pues necesitamos que si el cliente que te llegó a ti es un cliente Infonavit, canalizarlo a donde es. Por eso viene la parte de segmentar a los clientes y personalizar la oferta. Explicarle al cliente que el trabajo de bienes raíces, que el trabajo del asesor inmobiliario es un traje a la medida y es súper personalizado. No podemos, por eso es muy diferente nuestro trabajo a vender chicles, porque a final de cuentas, como es algo tan personalizado, el cliente tiene que entender que cada casa, a lo mejor esta casa le pareció horrible a un cliente, pero habrá otro que lo ame. Entonces sí es importante segmentarlos tanto por, tenemos aquí a todos los clientes de 1,000,000, ¿qué va a hacer? Que cuando busquemos casas de 1,000,000, todas las casas de 1,000,000 se las vamos a pasar a los clientes que ya tenemos segmentados en este rango de Infonavit de 1,000,000, ¿no? Aquí estamos apenas ahorita usando nuestro CRM inmobiliario, porque esta herramienta es súper importante, porque si no utilizamos un CRM, de verdad no nos volvemos locos en el celular, nos empezamos a llenar de clientes y el CRM va a ser algo que los obliga a ustedes a recuperar la información y nos obliga a nosotros como agencia a saber los clientes que traemos en la empresa, pero ya están perfilados, ya están segmentados y en el CRM ya van a venir todas las preguntas que ni modo que se te haya olvidado preguntarle. Es decir, si tú no le preguntaste al cliente si tenía mascotas, si no tenía mascotas, si quería amueblado, si no quería amueblado, todas esas cosas, a la hora de llenar el CRM te vas a volver a acordar de chin, se me olvidó preguntarle en qué zona, chin, se me olvidó, me pasó ayer en un recorrido
muy simple, que yo juraba que todo iba bien, nunca se me ocurrió que el cliente traía 4 camionetas. Entonces, aunque los depas de 2 o 3 recámaras son fáciles, no todos los desarrollos tienen para que estaciones 3 o 4 coches. La gran mayoría son 3 recámaras, 2 estacionamientos. Entonces ahí es algo tan simple como que, bueno, honestamente nunca se me ocurrió preguntar cuántos coches tenía. Y eso ya te hizo que ninguna de las opciones que le mostraste en el recorrido le van a funcionar, porque tendrá que buscar dónde dejar el coche o buscar un desarrollo en el que tengan suficiente estacionamiento de visitas que se puedan quedar o conseguir cajones extra, porque el que tiene 4 coches no los va a dejar, o sea, te va a decir no, y lo mismo que el que tiene 4 perros no se va a deshacer de sus perros, necesitabas hacer las preguntas correctas. Entonces, bueno, eso es, digo, ese ejemplo fue de ayer, pero aquí también tenemos, ¿no? Un cliente que busca renta vacacional en la zona hotelera tiene necesidades muy distintas al que busca una residencia familiar. También nos ha pasado, y a todos nos ha pasado, que nos llegue por algún anuncio de 15,000 pesos un cliente, tú lo estás atendiendo, tú fuiste a la cita, y como no hiciste las preguntas adecuadas, estando en la cita el cliente te dice, pero lo quiero para diciembre porque vengo un mes de vacaciones con mi familia. ¿Y tú cómo? O sea, ¿cómo que lo quieres solo por un mes? Pero la culpa no es del cliente, la culpa es tuya, que no le preguntaste si era contrato anual, que no le preguntaste si era para entrar el siguiente mes, que no le preguntaste cuándo iba a empezar su contrato. Es decir, hay clientes que también puede ser contrato anual, ojo, uno es el vacacional, y otros que estás en la cita, estamos en mayo, y de pronto estamos y dice el cliente, pero lo quiero para julio, y tu señor, nadie lo va a esperar 2 meses con el departamento vacío. Pero vamos a lo mismo, si nosotros no le hacemos las preguntas adecuadas, vamos a hacer malos recorridos y vamos a perder el tiempo todos. Entonces, bueno, aquí es, adapta tu mensaje y la oferta. Para el inversionista, si ya detectamos que tenemos un cliente inversionista, vamos a tener que todo nuestro enfoque de la conversación va a ser totalmente en función a ROI, a tasas de ocupación, a plusvalía. Si es vacacionista, pues lo que les decía, ¿no? Las amenidades, y para el residente tenemos que resaltar cosas como la seguridad, la cercanía a los colegios. O sea, dependiendo del cliente tenemos que darnos cuenta qué es lo que le va a importar y cómo vamos a guiar al cliente, porque acuérdense que al final queremos atender clientes, pero también queremos ayudarnos a hacerlo más rápido los cierres. O sea, la parte del perfilamiento no es otra cosa que entre mejor hagamos el perfilamiento, más rápido vamos a poder cerrar ventas y cerrar y cerrar y cerrar, sean rentas o sean ventas, entre mejor esté hecho el perfilamiento, más fácil vamos a buscar las opciones. La vez que, por ejemplo, Anaís es súper buena perfilando en las rentas, que dice, oye, tiene todo esto, lo quiere para tal cosa, y eso ayuda mucho porque ya entendiste lo que quiere el cliente, y aún así pasa que tú compartes en el grupo de asesores qué quiere el cliente y le pones, cliente quiere en el sur, y te mandan cosas en Playa del Carmen. Tú, pero si te estoy diciendo que el cliente quiere en Cancún o quiere en playa, ¿no? Pero dile a ver si le sirve mi bodega. No, o sea, tenemos que saber, y somos necios, o sea, y en verdad que somos necios, porque en verdad la gente es pásaselo. Tú no le vas a pasar al cliente lo que ya te dijo que no le sirve. Aquí es el rol de la capacitación continua. Bueno, aquí también eso es otra cosa muy aparte, pero bueno, si quisiéramos, estamos en capacitación continua, tomen en cuenta que aquí en Cancún podemos, como asesores, también afiliarnos al AMPI y estar en capacitación continua. Esta diapositiva se me cola un poquito, pero esto es parte de lo que estamos haciendo ahorita aquí en la agencia, estar retomando los básicos, que aunque a veces ya estamos muy encarrilados en la operación, tenemos que regresar 2 rayitas a saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, transforma tus ventas con perfilamiento inteligente. Esto creo que es la frase que quiero que todos se lleven el día de hoy, que sea, de verdad estamos atiende y atiende y atiende clientes, pero no estamos llevando a cierres. Luego les voy a enseñar la cantidad de citas que hicieron el mes pasado, que es impresionante la cantidad de citas, pero los pocos cierres que se tuvieron. De nada sirve haber 50 citas, 10 asesores en el rayo del sol, y que yo vea que estuvieron paseando y paseando y paseando y dando tour por todo Cancún, pero no hubo casi cierres. El mes pasado de verdad estoy preocupada porque hubo muy pocos cierres, pero no me preocupan los pocos cierres, me preocupa la cantidad de citas. Eso significa que algo estamos haciendo mal, estamos abandonando a los clientes. O sea, no es que no hay clientes, es si el que perfila no perfiló bien, de ahí lo manda a la calle mal perfilado. Pero ya el que está en la calle tiene que regresar y decir, chicos, espérense, estando en la calle con el cliente, tienes que darte cuenta de qué quiere y tienes que hacer hasta lo imposible por buscarle, en vez de agarrarte otro cliente. Luego nos aburrimos y me da flojera buscar una renta de 12,000, pum, lo tiro a la basura y me engancho otro de 30,000. Ay, pero no es lo que quería. Nos da tanta flojera buscar, y esa es la realidad, nos da tanta flojera darle seguimiento al cliente para entender lo que quiere, que preferimos buscar otro y buscar otro. Los vamos paseando así como el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y no, los clientes no se regalan, no se pierden. El cliente que no está comprando con nosotros, está comprando con la competencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber que si te llegó un cliente que no vas a atender, está bien, se vale no atenderlo, pero dile al compañero, oye compañero, me estoy dando cuenta que ese cliente está muy difícil, me va a quitar mucho tiempo, lo que quieran hacer, pero al final, esta parte que dice, transforma tus ventas con perfilamiento inteligente es,
Si tenemos agentes que perfilan bien, vamos a tener más ventas. Por eso es que estoy tomándome el tiempo de hacer el curso de perfilación, de perfilamiento, porque lo que quiero es que todos salgan de aquí sabiendo que el CRM que vamos a empezar a llevar, bueno, que ya empezamos, pero vamos a empezar a estar hablando de, a ver, uno por uno, dígame sus clientes, escúpalos, les va a servir para que entonces otra persona que no precisamente es el que lo perfiló, haga la búsqueda, tal cual, es así. O sea, si hay mayor número de asesores haciendo buenos perfilamientos, vamos a poder reducir el tiempo para encontrar las propiedades para los clientes y vamos a poder clientes satisfechos que reciban la propiedad correcta. Esto es lo más importante. Si tenemos clientes que reciban la propiedad correcta, entonces vamos a poder cerrar mayor número de ventas, tener mayor número de referidos y la gente cuando tú haces bien tu trabajo te recomienda. Pero la gente cuando tú le estás enseñando cosas que no le sirven, no solo no te recomienda, no te compra, sino ahí se corre. O sea, ya no, llega un punto en que el cliente, cuando un cliente te deja de contestar, a veces es porque algo hiciste mal y tienes que preguntarte qué habré hecho mal para que este cliente que ayer parecía mi mejor amigo, hoy ya no me contesta. No hay nada peor que un cliente que te deje en visto cuando ya fuiste recorrido con él, no supiste decirle las palabras adecuadas para que tenga la confianza. Entonces, bueno, perfilar bien a tu cliente no solo mejora tus ventas, te posiciona como experto de referencia en el mercado inmobiliario de Cancún. Y el cliente, cuando tú lo sabes perfilar, de verdad hace poco tuve una llamada con un cliente así de 3 minutos, o sea, me escribió por una propiedad, le dije, te puedo llamar, en 3 minutos colgamos y después de colgar me mandó un mensaje, gracias por tu tiempo, gracias por la llamada. ¿Por qué? Porque el mismo cliente entendió que en 3 minutos de una llamada iba a entender mucho más claro lo que él necesitaba que seguirnos yendo a una larga conversación de WhatsApp eterna. Entonces, bueno, aquí ya estamos creo que en la última diapositiva y es, tu próximo cliente te espera. Empieza a perfilarlos hoy, tenemos que identificar, definir el tipo de comprador que tenemos enfrente, escuchar, recopilar la información con preguntas claves e inteligentes, segmentar, tenemos lo que les decíamos, ya lo estamos manejando en el CRM y en el CRM, déjenme decirles que ya está segmentado el cliente con frío, caliente y tibio. Los vamos a mantener al congelador. Todos los clientes que son después de un año los ponemos como fríos. Los clientes que van a comprar en los próximos 3 meses, toda la inmobiliaria tenemos que trabajar en esos clientes. Y los que van a comprar de 3 a 6, ahí los dejamos, pero es importante segmentarlos, porque si no, digo, la segmentación tiene de muchas cosas de la zona, del presupuesto, de qué quiere, cómo compra, pero en este caso en específico vamos a empezar a segmentar o en lo que más nos vamos a enfocar es en el tiempo que le queda de compra. En el CER tenemos un CRM de rentas y un CRM de ventas. Me queda claro que el CRM de rentas es todos los clientes son para este mes. O sea, en el CRM de rentas es convidas contra el reloj, porque si les enseño que el mes pasado hubo 50 visitas y 3 cierres, significa que perdimos como 40 clientes que nada más fueron a pasear. Porque esos clientes, aunque les hable hoy, ya rentaron. A cualquiera que le marque, le diga, señorita, gracias, ya renté, ya renté, ya renté. Difícilmente creo que haya alguien o durmiendo abajo del puente o sin encontrar casa. O sea, todos esos clientes ya rentaron. El de renta va a ser siempre un cliente caliente, porque el que va a rentar este mes, el que sigue no más. Los de ventas no, los de ventas sí podemos darnos el tiempo y el lujo de irlos trabajando al tiempo que vaya el cliente. O sea, no es como lo olvidé para siempre, pero en la manera en la que tengamos esto, vamos a poder encontrar las opciones adecuadas y después pues ya adaptar la oferta y cerrar con confianza. Si el cliente te dice exactamente lo que quiere y tú le consigues la casa que quiere, díganme por qué creen que no la compraría. O sea, quiero que cada uno realmente analice cuando un cliente tiene claro lo que necesita y tú detectas que el cliente va a comprar, de verdad, de verdad, de verdad, el cierre se hace solo, porque es como cuando tú decides que vas a ir a comprar tenis. Tú ya tenías la necesidad, se te rompieron tus tenis y tú tienes la necesidad. Puedes ir a una plaza y recorrer 10 tiendas de tenis, pero lo seguro es que vas a salir con unos porque tú ya tenías claro que necesitabas ese día comprar unos tenis. ¿Cuáles te van a gustar? Esa es otra historia y eso lo va a decidir la tienda y las ofertas que te mande. Pero si tú saliste decidido a comprar unos tenis y fuiste a una plaza, difícilmente vas a regresar sin ninguno porque los necesitabas. Es lo mismo que el cliente que va a comprar y el cliente que va a rentar. Ya necesita, le están pidiendo la casa, tiene que entregar, se acaba de mudar, ya se casó, lo que sea que haya pasado, sea una renta, sea una venta, él la necesita, ya tiene el crédito listo, ya tiene la necesidad de comprar y entonces si ya detectamos que esos clientes tienen esa necesidad, pues lo único que tenemos que hacer es pasar las ofertas adecuadas y llegar a puros cierres. Esa es la verdad, a lo único que tenemos que llegar. Y ya pone pausa. Bueno, esa era la última diapositiva, pero